San Sebastián respiraba ciclismo con una tensión que poco se veía en julio. Clásica, recorrido vasco, 6 puertos, y nombres que prometían espectáculo: Roglic, Ayuso, Del Toro. Y en medio de ese cartel estelar apareció Giulio Ciccone, el italiano que llegaba desde la oscuridad tras abandonar el Giro. Sin victorias desde junio de 2023, ciclista descartado para muchos, invisible para algunos. Hasta que cerró la boca sin hablar una palabra. La Clásica de San Sebastián 2025 se presentaba con recorrido demoledor. 211,4 kilómetros desde salida y meta en Donostia. Andazarrate, Urraki, Alquiza, Jaizkibel, Erlaiz. Y coronando a solo 8 kilómetros de la meta, el incómodo Murgil-Tontorra. Esa pendiente media del 10,1% sabía más a final de Giro que a Clásica de un día. Pero así es la prueba vasca. Vertiginosa, precisa, implacable. Quien sí comprendió ese guión fue Ciccone. No entró en la gloria fácil ni buscó protagonismo en la subida de Andazarrate. Ni intentó encabezar la fuga. Guardó fuerzas. Observó fugas formarse y deshacerse. Labrose, Gelders, Swift, Julen Arriola-Bengoa, Godson Martín. Un grupo numeroso que llegó con más de 2 minutos al pelotón. Se desgajó a Erlaiz, se redujo a Labrose, Benzel y finalmente Plapp en cabeza. Pero él no estaba ahí. Él se movía en la distancia justa donde late el dolor y nace la sorpresa. Mientras el pelotón empezaba a reaccionar, Roglic descubrió que Ayuso había pinchado. Del Toro no se despistó. Saltó con galones. Le acompañaron Han Christen, Ciccone, Maxime Van Gils. Un cuarteto que arrancó la verdadera carrera. Plantaron cara a la fuga, recortaron la distancia, tomaron el mando. Y en ese instante se forjó el caos que abrió la puerta a la victoria que nadie vio venir. Ahí, entre Donostia y Murgil, empezaron a desdibujarse los papeles. Porque Del Toro anunció candidatura, Ayuso mostró dolor, Roglic ritmo cortante. Pero Ciccone estaba intacto. Aislado atrás, encima del sillín, sin ruido. Ni gloria ni cámaras. Solo potencia, contención, mirada fija en la silueta del puerto final. Cuando aún restaban más de 200 kilómetros para llegar a Donostia, el primer gran movimiento no vino de las estrellas. Vino de los obreros del pelotón. Aquellos que no tenían focos, pero sí piernas. La fuga se formó con una rapidez brutal, con el pelotón aún frío, aún organizándose, aún sin decidir qué tipo de día sería. Nombres como Jordan Labrose, Ben Swift, Gil Gelders, Julen Arriola-Bengoa, Godson Martín, corredores sin ambición general, pero con hambre de kilómetros, montaña y visibilidad. Fue Alexis Fauré-Prost, Intermarché, quien decidió marcar la pauta en los primeros 3 puertos. Sumó los puntos de Andazarrate, Urraki y Alquiza como si fueran suyos. No miraba atrás. Su único objetivo parecía ser la clasificación de la montaña, o quizás simplemente demostrar que podía. La fuga, a pesar de estar lejos del podio final, se convirtió en una primera batalla de legitimidad. Pero no duraría. Porque la lógica del ciclismo moderno dicta que en las clásicas duras, los equipos de los favoritos no permiten sueños largos. Ni UAE ni Red Bull Bora tenían representación adelante, y eso siempre significa solo una cosa: persecución. A medida que la carrera se acercaba al primer paso por San Sebastián, la diferencia se empezó a reducir. Minuto y medio. Luego 1 minuto. La señal de que la neutralización no era cuestión de sí, sino de cuándo. El punto de inflexión llegó en Jaizkibel. A esas alturas, los hombres de adelante empezaban a caer como hojas. Enzo Leijense, Ben Swift, Godson Martín, 1 a 1, fueron cediendo. Solo Jordan Labrose parecía resistir. Hasta que un movimiento ofensivo de Darren Van Beckum, Tour de Tietema Univet, dinamitó cualquier estabilidad. De esa maniobra solo aguantaron 2, Mats Benzel, Kern Pharma, y Labrose, que se lanzó en solitario con todo lo que le quedaba. Pero su gesta, por valiente, era suicida. El verdadero ciclismo, el de los favoritos, se desató en Erlaiz. Ahí, sin preaviso, Primoz Roglic decidió pasar del protocolo al ataque. Un movimiento seco, sin teatralidad, que activó a Isaac Del Toro de inmediato. El mexicano, joven pero valiente, no dudó. Se llevó a su compañero Han Christen. A su rueda, Giulio Ciccone y Maxime Van Gils. En ese momento, la fuga murió. Plapp fue neutralizado. La etapa entró en zona de fuego real. Los favoritos se habían cansado de esperar.
La carrera pasaba al terreno de los hombres serios. Y Giulio Ciccone, sin que nadie lo anticipara, ya estaba donde debía. La carrera cruzó por segunda vez San Sebastián, pero esta vez la tensión era otra. Ya no era el pelotón persiguiendo una fuga sin futuro. Ahora eran los favoritos, cara a cara, sin esconderse, sin excusas. Delante, Giulio Ciccone e Isaac del Toro habían conseguido abrir hueco. No por estrategia, sino por piernas. Por instinto. Por esa chispa que separa a los corredores valientes de los que simplemente siguen ruedas. Tras el paso por la ciudad, quedaba solo un obstáculo. El más temido. El más corto, pero también el más cruel, Murgil-Tontorra. 2,1 kilómetros con una pendiente que rara vez baja del 10%. Un muro que no se sube, se sobrevive. Del Toro lo afrontó primero, con la cara tensa, el cuerpo retorcido. Pero Ciccone venía detrás, y se le notaba distinto. No iba cómodo, pero tampoco desesperado. Subía con ese punto de sufrimiento que anuncia algo grande. Algo inminente. Por detrás, el grupo perseguidor no estaba muerto. Ni mucho menos. Primoz Roglic, como un veterano que no necesita presentaciones, volvió a poner ritmo. Tiró, se vació. Buscaba mantener a tiro a los de adelante. Pero fue Han Christen quien se movió con más decisión. Sabía que su compañero del Toro lo necesitaba. Se lanzó cuesta arriba con la determinación de un gregario que entiende su papel. Lo que no esperaba era que Ciccone tuviera otros planes. A mitad de Murgil, Giulio cambió de ritmo. No fue un ataque estruendoso, sino un cambio de marcha progresivo, quirúrgico. Del Toro no respondió. Se quedó clavado. No por falta de fuerza, sino porque no tenía más. En ese instante, la clásica cambió de dueño. Porque aunque faltaban aún 8 kilómetros, el italiano ya no miraría atrás. Paulis intentó aprovechar el descolgamiento de Del Toro. Se puso a su rueda como podía, mientras Ciccone ya bajaba. Christen venía lanzado, pero su esfuerzo llegaba tarde. El daño estaba hecho. El italiano había abierto un hueco pequeño, pero definitivo. Los últimos kilómetros fueron un ejercicio de gestión. Ciccone no se desesperó. No se fundió. Supo correr con la ventaja justa. Por detrás, Christen era el único que realmente se acercaba, pero le faltó carretera. La bajada fue su aliada, el impulso final para rematar lo que había empezado en la pendiente brutal de Murgil. A 10 segundos exactos cruzó la meta. Solo. Victorioso. Después de 2 años de silencio, de lesiones, de dudas. Giulio Ciccone volvía a ganar. Y lo hacía en una de las carreras más duras, más exigentes, más auténticas del calendario. En Donostia, con la espalda arqueada y la mirada firme, escribió una victoria que no fue solo de piernas. Fue de carácter. Lo que se vivió en los kilómetros finales de la clásica de San Sebastián fue un ejemplo perfecto de cómo, a veces, el ciclismo no lo gana el que más fuerza tiene, sino el que sabe cuándo soltarla. El UAE Team Emirates llegó con un plan: dominar. Lo ejecutaron con agresividad, con presencia en todos los movimientos clave. Pero cuando la carrera entró en ebullición, cuando ya no había margen para calcular, su estructura se resquebrajó. Apostaron fuerte por Isaac del Toro. Y fue el mexicano quien respondió en los momentos calientes. Pero lo hizo demasiado pronto. Se vació antes de tiempo. Y cuando la carrera pidió un cambio de ritmo en Murgil, se quedó sin nada. Lo curioso es que la jugada de UAE fue buena. Aisló a los rivales. Colocó a Del Toro por delante. Puso a Christen como lanzadera intermedia. Pero se olvidaron de Ciccone. No de su presencia, sino de su estado real. Porque el italiano, que llegaba con incógnitas tras bajarse en el Giro, había estado escondido toda la jornada. Sin protagonismo, sin agitar la carrera. Simplemente, esperando su momento. Y cuando llegó, no perdonó. El error de UAE fue doble. Táctico y emocional. Táctico, porque se centraron en marcar a Roglic, cuando el verdadero peligro venía por otro lado. Emocional, porque el desgaste previo les pasó factura. Ayuso, que debió ser pieza clave en la parte final, desapareció tras el pinchazo y nunca volvió al frente. Del Toro, joven y ambicioso, asumió la responsabilidad. Pero la carga fue demasiado grande. Y en Murgil, lo pagó. Ciccone no necesitó aliados. No buscó socios. Hizo su carrera. Cuando vio que el mexicano flojeaba, no dudó. Cambió el ritmo y no miró atrás. Supo leer el momento exacto para atacar. Y supo mantener la cabeza fría en la bajada, sabiendo que detrás venía Christen, un corredor sin miedo,
con la adrenalina por las nubes. Pero también con menos experiencia. Lo que dejó esta edición de la clásica es más que una victoria. Es una advertencia. Ciccone no está acabado. No es solo un escalador de tercera semana o un cazador de etapas en días perdidos. Tiene inteligencia, motor, visión. Y cuando el cuerpo responde, no necesita excusas. UAE, por su parte, se va con la sensación de que lo tuvo todo, y se le escapó. No por mala suerte, sino por haber corrido con los ojos en el plan, y no en la carrera. Cuando Giulio Ciccone cruzó la meta con los brazos en alto, lo que celebraba no era solo una victoria. Era una reivindicación. Personal, táctica, y también colectiva. Porque esta clásica de San Sebastián 2025 rompió esquemas. Venció el corredor que no aparecía en las apuestas. Se desinfló el bloque que llegaba como favorito. Y quedaron retratados los que vinieron, y no estuvieron. El caso más llamativo fue, sin duda, el de Primoz Roglic. El esloveno, con un historial brillante, volvió a correr a contrarreloj. Lanzó un ataque duro en Erlaith, mostró piernas, pero se quedó sin equipo. Sin apoyo real. Y sin gasolina. Fue de los que más arriesgó, pero también de los que más rápido desapareció cuando Ciccone soltó el zarpazo. Juan Ayuso, llamado a liderar, también quedó señalado. Su pinchazo fue inoportuno, sí, pero el verdadero problema vino después. No logró reconectarse. No tuvo piernas, ni ritmo, ni presencia. En un día clave, fue espectador. Y eso duele más cuando tu compañero, Del Toro, sí dio un paso al frente. El mexicano no ganó, pero sí dejó claro que merece liderazgo en más de una carrera. La ausencia de equipos como Ineos, Red Bull, Bora o incluso Movistar en los momentos clave también dejó preguntas. ¿Falta de forma? ¿Estrategia equivocada? ¿Cansancio postur? Sea como sea, el podio final habló por sí solo. Ganó el más listo, el que esperó, el que supo cuándo atacar. No el que más nombres traía. Es ahí donde esta clásica vuelve a demostrar su esencia. No es una carrera para lucirse en las fotos previas. Es una carrera para correr con inteligencia, para sufrir en Murgil, para bajar con sangre fría, para ganar como lo hizo Ciccone. Esta edición no solo coronó a un corredor. Envió un mensaje al pelotón: la gloria está donde menos se espera. Y quien crea que basta con apellidarse Roglic o llevar un maillot poderoso, terminará viendo la línea de meta desde atrás.